contar, Flor. Y después Gabriela. Bueno, es cuando desaparece la membrana pelúcida del espermatozoides y la membrana externa de la cromosoma quedando expuesta, como dice el compañero, se desprende como las membranas de la hialuronidasa. Perdón. Bien, a ver si les muestro un dibujo. Bueno, todas estas son las fases de la fecundación que ustedes tienen que saber. ¿Qué pasa en el transporte de gameta? ¿Qué es el transporte de gameta? ¿Qué es la maduración? ¿Qué es la capacitación? Donde yo les pregunté lo que es la reacción acrosómica, ¿sí? Que vamos a ir más adelante con las imágenes. Acá les muestro que acá tengo un ovocito con los espermatozoides, ¿sí? Acá va a pasar primero la corona radiada, o radiata también llamada, ¿sí? Que tengo el espermatozoide. ¿Ven ese núcleo negrito de la cabeza del espermatozoide? Ese es el pronúcleo masculino. Es decir, solamente tiene que traer esa parte al ovocito. El resto no me sirve. El cuello, la cola, todo el espermatozoide, a mí no me sirve. Lo tengo que desechar de alguna manera. A ver, no lo tengo que desechar. Entonces, se va desintegrando para que el pronúcleo solamente ingrese. ¿Entienden? Entonces, esta es la reacción acrosómica que no me puedo recordar el nombre del chico que les puso, pero estaba bien. Álvaro. Es decir, yo tengo toda la cabecita y toda esa membrana se va a empezar a agujerear y va a quedar expuesto solamente el pronúcleo masculino, para después penetrar parte de la membrana pelúcida. No me van a decir membrana plasmática acá, membrana pelúcida, por favor, ¿sí? Para poder unirse al pronúcleo femenino, ¿entienden? Les paso la imagen otra vez. No sé si fue más rápido. Entonces, mi pregunta fue reacción acrosómica. Bien lo que me fueron contestando, lo que hace es hacer toda esta reacción, donde la membrana se va como agujereando, formando poros, donde va a quedar expuesta solamente el pronúcleo masculino para pasar la zona pelúcida y después ingresar para unirse al pronúcleo femenino. ¿Qué quiere decir esto? Bloqueo de la poliespermia. Es cuando... Levantá la mano. Martín, le dejo que hable él, Dayana, porque vos ya participaste, así puede participar otro. Martín Vizgarra. Gracias. Yo tengo apuntado acá que neutraliza la entrada de otros espermatozoides y desencadena cambios en el ovocito. Eso que recién comentaba la doctora. ¿Cómo, corazón? Eso de la bloqueo de la poliesperma, yo tengo apuntado acá de los videos que neutraliza la entrada de otros espermatozoides y desenlaza cambios en el ovocito. Bien, ¿eso para qué? ¿Es importante o no que pase eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es importante? ¿No? Habían levantado la mano y la bajaron. Agustín y Araceli habían levantado. Sí, bueno, Gabriel. Agustín. Eso Agustín, es importante, sí, es importante porque impide el paso de espermatozoide y se impide un embarazo múltiple. Bien. Lo que dice es que solamente va a permitir uno, o en tal caso 2 espermatozoides, ¿sí? Pero no ingresar el resto, con la carga que viene con todo, ¿entienden? A ver, algunos se acuerdan, ustedes sí son más grandes, entonces, de la otra comisión. Mira, ¿quién habla? La película, o son todos muy jovencitos. Sí, yo me acuerdo porque no soy jovencita. Bueno, si vos mirás cuando empieza la película, son los espermatozoides que van, dale, que quien gana, quien llega primero. Bueno, es esto, chicos. Y solo uno es el que permite, el resto queda fuera. Esto es lo mismo. Esto es el que le dice que un espermatozoide va a ingresar, el otro quedó fuera, no entra. Ahora, les dan un comentario. El espermatozoide que llega primero tal vez no es el que va a ingresar. El ovocito tiene una capacidad para poder reconocer el más, entre comillas, más astuto o el más perfecto
para ser fecundado, ¿entiende? Para formar la fecundación, es decir, para formar un nuevo cigoto. A veces no es el primer espermatozoide que llega, sino el ovocito tiene una capacidad para reconocer el mejor de todos ellos. ¿Sí? Bien, si yo les muestro esta imagen, ¿qué me van a decir que es eso? Formación de los pronúcleos masculino y femenino. Bien, ¿qué es eso? Andrés Blanc. ¿Sería singamia? ¿O amfimix? No, sí, bueno, espera, pero esta imagen así, yo te muestro esto, ¿qué me vas a decir? Yo que formé, Gabriela. Son los núcleos haploides del óvulo y del espermatozoide. bien, ¿y eso cómo se traduce? Se forman los pronúcleos de femeninos y masculinos. Ya los pronúcleos los tenía armados, por Bueno, ejemplo. posteriormente se van a acercar los pronúcleos, van a fusionar, las cariotecas se van a disolver por el proceso de singamia que hablaba. Bien, mi compañera. bien, pero si yo te muestro esta imagen y te dice pronúcleo femenino y pronúcleo masculino, ¿qué es? Me mataste. Recuerden, definición de fecundación. Inicio de la segunda división mitótica. No es el segundo inicio de la segunda división mitótica. María Belén. ¿Lobocito? A ver, escuchen. Producto final de la fecundación. Dayana, ¿levantaste la mano? Ya, eso ya es la fusión de membranas de la gameta femenina y la masculina. Sí, bueno, a ver. Vamos. Bien, ahora. La fecundación. Vuelvo a preguntar. O definanme fecundación. Ángel Granda. ¿No es ovocito? Sí, vos ya ahí ya no, en ovocito ya no. Pero tiene una parte de ovocito, sí. ¿Quién me define fecundación? Araceli Belén Cepeda. Sí, ¿no es el proceso mediante el cual se unen o se fusionan el gameto femenino? O sea, ¿eso no es ya un gameto fecundado? ¿Sería un cigoto? Ese es, por fin, eso es. Ahí está. Ay, qué costó, che. Aplausos, A ver, che. fíjense, todas las preguntas que les hice para que me digan cigoto. A ver, el producto final de la fecundación es cigoto. La unión de pronúcleo femenino masculino es igual a cigoto. Fíjense en cómo son sinónimos, preguntas que son sinónimos y el producto final es cigoto. ¿Entienden? A ver, chicos, este juego, lo que estoy haciendo es que me vean cómo yo con una pregunta que no es textual el libro, llego al mismo producto que es que ustedes me respondan la palabra cigoto o huevo. Hola, ¿me entienden? Yo lo dije, profe, pero por ahí no me escuchó. No se puede escuchar. Bueno, pero bien. Pero fíjense en cómo yo uso oraciones o preguntas que son sinónimas una de otra para que me digan cigoto. Costó, pero no importa. Va. ¿Quieren preguntar algo o levantaba de antes? No, me quedó la mano levantada ¿Listo? porque quería decir eso. Bien, genial. Bueno. A ver, una vez que yo tengo la unión del pronúcleo masculino y femenino, o la información genética de la mitad de mamá y la mitad de papá, ¿qué hace? Esa información genética se empieza a cruzar, ¿sí? Para los cromosomas, para pasar estos dos procesos, ¿sí? Singamia y anfimixis, que es después de la unión, la separación hacia cada polo de los cromosomas, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan mitosis, meiosis? ¿Cómo es de todas las etapas? Bien, tiene que ver con esto. Entonces, alguien en un momento me dijo que es la continuación de ¿qué? ¿De qué etapa? ¿Meiosis o mitosis? Mitosis. ¿Mitosis? O sea, después de la singamia y anfimixis, después se prepara para la primera división mitótica. Pero Bien. antes ¿Y antes qué etapa era? meiosis.
Meiosis. ¿Qué parte de la meiosis? ¿Toda? La segunda división meiótica. Se Bien. reinicia. ¿Por qué la segunda división meiótica? Porque se forma el segundo cuerpo polar y la activación del ovocito, de la activación metabólica del Está ovocito. bien. Ahora, ¿quién es el que está detenido en la segunda fase de la meiosis? El ¿Qué pronúncio llamado? espermatozoide está dentro del citoplasma del ovocito. No, sí, pero a ver, ¿quién es el que está detenido? Pilar Fernández levantó la mano. El ovocito. El ovocito. Acuérdense que cuando nosotros, a ver, las mujeres, ya no estamos formando en las primeras semanas de gestación en la panza de mamá, nuestros ovocitos se están haciendo todo el proceso y quedan detenidos en la segunda fase, ¿sí? De la meiosis. ¿Para qué? Para cuando en la pubertad, ¿sí? Se encuentren con el espermatozoide, continúen con esta fase y la culminen, ¿sí? Que es esta. ¿Entienden? Y no sé, no me acuerdo el nombre de la niña, que fue que, esperen, vamos a hacer así. Ahora te hago la pregunta, pero lo dijo bastante bien hoy. Bueno, a ver, ¿cuáles son las consecuencias de la fecundación? Consecuencias o producto final de la fecundación. ¿Cuál es el fin de esa fecundación? Era restablecer el número de diploides, es decir, que nosotros nos formemos como humanos, ¿sí? Determinar el sexo cromosómico, una variedad de especies, es decir, esto es parecido mitad mamá, mitad papá, y mirá que nos salimos parecido al abuelo, al tatarabuelo, o es eso, y la activación metabólica del huevo. ¿Qué quiere decir? Ale, sí. Disculpa que te interrumpa, pero acá, ¿a vos te aparece alguna solicitud para ingresar? No. Keila, no le aparece ninguna solicitud, que vuelva a insistir, porque no le aparece a... No. Perdón, ya está, pero estaba poniendo hace rato en el grupo, pero vos no te salta ninguna notificación, por eso. No me salta ninguna. ¿Ustedes que están viendo la presentación? Sí. ¿La están viendo? Sí, consecuencias de la fecundación, restablecimiento del número de Bien, diploides. está bien, porque yo mientras estoy con la pantalla mirando a ver si para la entrada de la solicitud no ingresa. Por eso. Bien. Bien. ¿Y qué es activación metabólica del huevo? ¿Qué me lo puede decir? Es los cambios que va a haber para hacer qué después, para poder dividirse, ¿sí? Les paso la otra imagen. Bien. Entonces, vamos a la primera semana de desarrollo, ¿sí? Yo lo que voy a tener, esa primera semana de desarrollo, ¿dónde se va a producir? En la trompa uterina, ¿sí? Cuando yo tengo la unión del pronúcleo femenino y masculino, ¿qué va a pasar? Había una de las chicas que lo había desarrollado, no me puedo dar el nombre. A ver, una vez que yo divido los cromosomas hacia unos polos, voy a formar las células, estas células se llaman blastómeras, que son 2. Esas células se dividen por mitosis. ¿Sí? No me puedo acordar quién fue la alumna que me lo había dicho. Una primera división Creo que fui mitótica. yo. Misión mitótica. Bien, esa división mitótica... ahí Fue Gabriela la que te lo descrita. dijo, Ale. Ah, Gabriela. Bien. ¿Cómo se divide? ¿Cómo va a ser? Los cromosomas. Asincrónica. ¿Qué quiere decir? Que no todas las células se dividen en el mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué va a ser? Que va a ser de una manera que va a ser igual o su igual, es decir, en cuanto al tamaño. Van a ser medianamente parecidas, una más grande, un poquito, otras más chicas. Y lo otro, que va a ser total u holoblástica. ¿Qué quiere decir esto en los planos de clivajes? Bien. Porque esa es una de las preguntas que hace el titular para el final. Álvaro.
Sí, me parece que los planos de clivaje son como los ejes en que se va dividiendo las blastómeras, ¿no? El ecuatorial y el meridional, si mal no recuerdo. Bien, es eso, se van dividiendo en los cuatro ejes, ¿sí? Bien, hermanos, dos, más que sí. Bien, Chicos, cuando genial. hablan, prendan la cámara, así le podemos ver la cara, porque si no, no sabemos quién habla, ¿sí? Solamente ahí cuando hablan, prenden la cámara y después la apagan. A ver, yo la tengo que tener apagado, por el hecho, no sé si tengo mala señal o qué, no me escucha nadie a mí. Bien, está bien lo que dijeron, Álvaro, ¿sí? Bien, aquí en un resumen de lo que veníamos hablando hoy. Tengo el pronúcleo femenino, pronúcleo masculino, donde hago lo que es la unión de la unión cromosómica de los genes, va hacia los polos, tengo la división celular ya por mitosis, y voy a tener la replicación de cada una por mitosis. Cuando yo llego a tener una cierta cantidad entre 12 a 16 células, ¿cómo voy a llamar a esta imagen? A este blastocito. Mórula. Mórula. Bien. ¿Y la ¿Mórula? mórula? ¿A dónde la voy a ubicar mientras tanto? Todo este proceso de Diana, ¿tenés la mano replicación levantada? hasta que yo tengo las 12 células. O 16. El llamado proceso de la morulación, ¿no? O mórula. ¿En qué parte del aparato genital se produce? Acá en la cavidad uterina, puede ser en la parte En la trompa uterina. No, cavidad ver. no. Esperen. Yo La parte del pregunto, endometrio puede ser. En la trompa, en la cavidad uterina. En la trompa. Bien, En la en cavidad. la trompa uterina. No, en la cavidad uterina no, en la trompa. ¿Sí? Ah. En la trompa uterina yo voy a tener que en el primer día voy a tener 2 blastómeras. En el segundo día, 4. En los 2 días y medio voy a tener 8. Y en el tercer día ya tengo entre 12 y 16 blastómeras. ¿Sí? Entonces, en el cuarto día, ¿qué va a pasar con esa mórula? Convierte en blastocisto. Bien. ¿Y por qué lo voy a denominar blastocisto? Porque va a tener una cavidad. Va a tener un blastocele. Va a haber diferentes divisiones como trofoblasto y. Bien. ¿Ustedes ven acá la imagen? ¿Ven cómo lo estoy señalando o no? Sí, Ale, se ve. ¿Ven? Bien, genial. Bueno, este es todo el ovario. Acá se produjo la expulsión del ovocito. Acá el proceso de fecundación, el cigoto, las células de blastómera de 2 células, después de 4, después de 8 y forme la mórula. Todo esto aparece en la trompa. Una vez que esta mórula está esa compactación de células se empieza a llenar con líquido, se lo denomina blastocito y cae a la cavidad uterina. ¿Me entienden? Cae a la cavidad uterina. Bien. Entonces, esto es lo que yo les decía. El primer día tengo 2 blastómeras, el segundo, 4. A los 2 días y medio tengo 8, donde tengo la compactación, y el tercer día tengo 16 blastómeros llamado mórula. Acá tengo una fotografía de cómo se va produciendo, ¿sí? Es rapidísimo, chicos, acá. Bien, en el cuarto día, es lo que yo les mostraba en la imagen, que esa mórula donde se comienza a llenar un poquito de líquido, que se lo voy a denominar a partir de ahí blastocito, cae a la cavidad uterina. Y va a estar formado por un macizo celular externo, es decir, como ahora les voy a mostrar, es como si fuese una pelotita, que en la parte más externa tengo trofoblasto. Y hacia uno de los polos, ¿sí? Voy a tener el embrioblasto y voy a tener una cavidad llamada blastocele. Que se los voy a presentar en un dibujo, aquí lo tienen. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo, estas células cúbicas aquí, esto es trofoblasto. Esto es embrioblasto. Y esto lo que yo tengo por fuera es la membrana pelúcida. ¿Les suena la membrana pelúcida que yo ya la traía? Arrastrando de antes, ¿sí? Fíjense cómo esto
este blastocito se va a convertir a lo que yo tengo en la derecha, es decir, las células se aplanan, ¿sí? Se multiplican, fiblasto, y desaparece ¿qué cosa? ¿Qué me desapareció acá? La membrana ¿Qué? Bien, ¿y para qué me va a desaparecer la membrana pelúcida? Dayana, ¿querés contar? Es lo que debe desaparecer de la membrana pelúcida, pero ahora necesito razonar por qué va a desaparecer la membrana pelúcida. Araceli, Belén. Sí, es porque se adhiere el blastocito al endometrio, ¿no es? Muy bien. Yo, para que se produzca la implantación, es decir, el blastocito se pegue a la pared uterina, tiene que desaparecer esa membrana pelúcida. Muy bien, ¿sí? Bien, ¿en qué día se produce esa implantación? Es decir, yo tengo que se me va formando las células en la cavidad, en la cavidad de la trompa uterina, cae hacia el útero, a la cavidad uterina, y entre el sexto y séptimo día se me tiene que pegar al útero.